Una de las cosas que se está mirando en esta pandemia que nos ha tocado enfrentar es cómo los inversionistas se están preparando para lo que viene. Ellos ven la pandemia como un buen momento para invertir en oro. Y es que en medio de la crisis económica mundial provocada por la pandemia, ha vuelto a resurgir y a ganar protagonismo la inversión en este metal más apreciado, como es el oro, ya que su valor no decrece a través del tiempo. Es más, dicen los expertos, que antes de la pandemia, la onza de oro rondaba los $1,500 a $1,600. Pero desde que empezó la enfermedad, el oro ha alcanzado los $2,050 la onza, llegando prácticamente a un récord histórico. Incluso esperan que en el año que viene, en el 2021, el precio de la onza de oro llegue a los $2,500. El informe sobre esto dice que los 10 bancos centrales de reserva más importantes del mundo, ellos están esperando aumentar las toneladas de oro para hacerle frente a la tormenta económica que viene. Esos bancos centrales son el de Estados Unidos, el de Alemania, el de Italia, el de Francia, el de Rusia, el de China, el de Suiza, el de Japón, el de la India y el de los Países Bajos. Ellos están buscando incrementar sus fondos hasta alcanzar 34,736 toneladas de oro en total entre los 10 países, para estar así protegidos ante el desplome económico que se avecina. Tanto la economía interna como la internacional se verá afectada, y los bancos centrales están buscando incrementar sus reservas de oro. Así que mientras el coronavirus paraliza las economías del mundo, nosotros vemos cómo el oro compite con los bonos del tesoro y el dólar como el principal activo de mejor rendimiento. Prácticamente este es otro tipo de fiebre que está causando la pandemia. La fiebre por el oro, porque dicen es el único refugio ante la tormenta económica que se avecina. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a confiar en el oro? Vamos al libro de Job, capítulo número 31, versículo 24 al 28. Job, capítulo 31, versículo 24 y 28. Y veamos lo que dice uno de los hombres más ricos del mundo que ha habido en la historia. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano.
Así nos dice Job, como dije, uno de los hombres más ricos de la historia. Él nos dice acá que por muy rico que fue, nunca él puso su confianza en las riquezas. Nunca confió en el oro. Si yo, dice, puse en el oro mi esperanza y le dije al oro, mi confianza eres tú, y si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, entonces, dice, eso sería un mal juzgado, porque habría negado al Dios soberano. De manera que Él nos dice, yo nunca puse mi confianza en el oro. Nunca puse la confianza en mis riquezas. En cambio, hermanos, vean en quién el cristiano pone su confianza. Vamos al libro de Salmos, capítulo 52, versículos 7 y 9. Salmos 52, versículos 7 y 9. Y el Salmo dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Aquí nosotros miramos a un hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y por lo tanto se mantuvo en su maldad. ¿Quién era este hombre? Ni más ni menos que Doeg, uno de los caudillos del rey Saúl. Este hombre, Doeg, la avaricia lo llevó a que por la riqueza que ofrecía el rey Saúl, él entregara o le dijera a Saúl dónde estaba David. La historia cuenta que Doeg, por la avaricia, prácticamente hasta mató por parte del rey Saúl a todos los sacerdotes que vivían en un lugar, porque la riqueza, él confiaba en la riqueza. El Salmo prácticamente, si ustedes ven al principio, dice que este es un mástil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Ahimelech era el sacerdote del pueblo, sacerdote que Dios tenía allí. Bueno, hermanos, nosotros vemos entonces a David diciendo que este hombre, Doeg, dice el verso 7, no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y por lo tanto se mantuvo en la maldad. En cambio David que no tenía riquezas, dice el verso 8, yo en cambio, dice, estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Así nosotros miramos, hermanos, qué causó la ruina de Doeg y qué causó la estabilidad de David. Ah, qué triste, Doeg no edificó sobre la roca, no hizo de Dios su refugio, y así, hermanos, miserablemente se engañó. Como miserablemente también se engañarán los que se apoyan en su poder y en sus riquezas y no en Dios. Ah, qué triste. Doeg edificó sobre la arena. Pensó que sus riquezas no corrían peligro de perderse. Confió en la multitud de sus riquezas. En cambio, David dice que su estabilidad y firmeza estaban seguras porque él había confiado en el Señor.
Yo estoy, dice David, como un olivo verde, bien plantado, bien arraigado. Estoy floreciendo. En cambio, Doeg ha sido arrancado, podríamos decir, de su morada, porque yo, dice David, estoy en la casa de Dios. Mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para mantenernos en esta pandemia como olivos verdes? Mis hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo David, confiar solamente en el Señor. Mis hermanos, vivir una vida de fe y santa confianza en Dios es lo único que en esta pandemia nos va a sostener. En la misericordia de Dios, dice David, Él confió eternamente y para siempre. Y así nosotros, hermanos, debemos vivir. Tanto que nos llenemos de gozo, pues dice que el verso 9, David, por estar así confiado en el Señor, dijo: te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Mis hermanos, ojalá que nosotros también nos mantengamos confiados en el Señor y con una actitud siempre de alabanza a su nombre, porque Él es bueno. Hemos de vivir una vida, hermanos, de dependencia en el Señor. Mire cómo David dice: esperaré en tu nombre, porque es bueno. Así la actitud, hermanos, de esperar pacientemente en lo futuro. Cuando nosotros hemos experimentado la bondad de Dios en el pasado, hermanos, esa actitud debe ser mantenida todo el tiempo. Ahora pregunto, ¿deberíamos los cristianos invertir también en oro en estos tiempos de pandemia? Hermanos, aunque el cristiano no debería confiar en el oro, sí debería interesarse en invertir en el oro. Pero no en el oro terrenal, sino en el oro celestial. Vea lo que Jesucristo nos dice en Apocalipsis 3, versículo 18. Apocalipsis 3, versículo 18. Dice el Señor: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos y hermanas, ¿qué clase de oro nos aconseja el Señor que compremos? A ver. Oro refinado. ¿Y a quién dice que se lo compremos? A Él. ¿Por qué oro refinado? Porque ese es puro y resplandeciente. Es limpio de otros minerales o impurezas. Solamente que este oro que el Señor nos dice que le compremos es un oro simbólico. El don profético nos dice: símbolo de qué es este oro. Dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 479. El oro probado en el fuego que se recomienda aquí, es decir, en lo que acabamos de leer, ese oro es, ¿qué cosa? La fe y el amor. Enriquece el corazón porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza. Y cuanto más se lo prueba, tanto más resplandece. Las pruebas de la aflicción y la persecución son el oro que es probado en el fuego y hallado puro. Así que el oro es, ¿qué cosa? La fe. Pero la fe, dice esta cita, debe resplandecer como el oro.
Y para eso se le debe someter a un proceso de purificación por medio del fuego de la aflicción y la persecución. ¿Por qué razón? Hermanos, porque cuando la fe es probada, ahí se mira verdaderamente el carácter del cristiano. Mire lo que dice la sierva del Señor. Nuestro Padre Celestial dice: ve el corazón de los hombres y conoce su carácter mejor que ellos mismos. Él prueba a estas personas y en su sabia providencia las coloca en diferentes puestos y circunstancias para que revelen lo que esté en su corazón y los puntos débiles de su carácter, que ellas mismas desconocen. Les da oportunidad de corregir estas debilidades, de pulir las toscas aristas de su naturaleza y de prepararse para su servicio, a fin de que cuando Él la llame a obrar, estén listas y los ángeles del cielo puedan unir sus labores con el esfuerzo humano en la obra que debe ser hecha en la tierra. Hoy los testimonios, tomo 1, página 474. Así que ahora usted debe saber por qué el Señor ha dejado que esta pandemia se haya prolongado tanto. Usted debe saber por qué el Señor no ha impedido incluso que hijos de Él sufran el azote. Usted debe entender, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué no ha impedido el Señor de que esta pandemia avance? Es porque Él, hermanos, está preparando a sus hijos. Él está puliendo el carácter de sus hijos para la gran obra que les espera más adelante, como es la de dar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Mis hermanos, todos decimos que tenemos fe, pero decirlo es una cosa y demostrarlo es otra. Y si hay algo que se va a poner a prueba en esta pandemia, y ya se está poniendo a prueba, es la fe y el carácter del cristiano. En las siguientes declaraciones que ustedes van a leer del don profético, ustedes van a sacar sus conclusiones de cómo este asunto, hermanos, está de por medio en la pandemia: la fe y el carácter. ¿Cuántas veces hemos orado para que Dios ya quite esto? Y no se ha quitado. ¿Por qué el Señor no se ha parado firme y ha dicho hasta aquí llegas? Sino que la ha dejado. ¿Por qué ha dejado el Señor que esto se propague tanto? Mis hermanos, sin duda, el Señor quiere de esta pandemia sacar un pueblo pulido, un pueblo, hermanos, que tenga un carácter semejante al de Cristo. Mire lo que sigue diciendo: a los hombres a quienes Dios destina para ocupar puestos de responsabilidad, Él les revela en su misericordia sus defectos ocultos, a fin de que puedan mirar su interior y examinar con ojo crítico las complicadas emociones y manifestaciones de su propio corazón, y notar lo que es malo para que puedan modificar su disposición y refinar sus modales. En su providencia, el Señor pone a los hombres donde Él pueda probar sus facultades morales y revelar sus motivos, a fin de que puedan mejorar lo que es bueno en ellos y apartar lo malo. Dios quiere que sus siervos se familiaricen con el mecanismo moral de su propio corazón. A fin de lograrlo, permite con frecuencia que el fuego de la aflicción los asalte para que se purifiquen. Hoy los testimonios, tomo 1, página 475.
De manera, hermanos, que las circunstancias por las que estamos pasando, que ya lleva miren cuántos meses, y que ya se activó en su segunda ola, hermanos, sin duda el Señor va buscando que sus hijos aprendan a vivir por fe, aprendan a confiar como David, no en los trabajitos, no en el dinero que hacemos, sino solamente en el Señor. Hermanos y hermanas, cuando todo está bien, cuando el dinero no falta, cuando el cheque está ahí siempre puntual, pues ahí todos tenemos fe, hermanos. Todos tenemos fe. Quítenos el cheque. Dejemos de percibir recursos. Se acaban los ahorros. Allí es donde verdaderamente se ve si tenemos fe. Pero tener la cuenta del banco con dinero, aún cargar dinero en la cartera y decir que se tiene fe, habría que ver. Hermanos y hermanas, las situaciones van poniéndose difíciles. No sabemos a dónde vamos a llegar. Pero una cosa sí sabemos, que la crisis nos va a tocar. Cuando lleguemos a ese punto, hermanos, donde no podamos comprar ni vender, a menos que tengamos la marca de la bestia, ahí se va a revelar la fe verdadera del cristiano. Yo por eso le digo a los hermanos, algunos, si esta pandemia te tiene paniqueado, si esta pandemia te tiene con ese gran miedo, que ni a la iglesia quieres ir y ni hablar que eres la verdad, entonces con toda seguridad cuando venga la marca de la bestia, tú vas del primero que vas a decir, yo la recibo. Hermanitos, esta pandemia no nos tiene que dar miedo, hermanos. Viene lo más duro. Si en esta pandemia te tiemblan las piernas, hay algunos cobardes que, yo no voy a esa iglesia porque allí muchos dicen verdades que es muy peligroso ir a esa iglesia. Y algunos hasta agarraron ya sus maletas y se fueron. A ver si cuando venga la dominical cómo van a actuar. No, hermanos. El Señor ha permitido que pasemos por esto para prepararnos para lo peor. El Señor quiere, hermanos, en esta pandemia, el Señor quiere que sus hijos revelen de qué están hechos, de qué material están hechos. Que revelen qué clase de fe es la que profesan. Que revelen qué clase de carácter es el que profesan. Porque con un carácter débil cualquiera puede negar al Señor. Pero con un carácter fuerte en el Señor, uno es firme y no lo niega. Es por eso, mis hermanos, que no nos debilitemos. El Señor permitió que nosotros pasáramos por esto, que enfrentáramos este azote. Porque el Señor, hermanos, quiere de aquí sacarnos a nosotros brillantes como el oro. Tan brillantes que Él se pueda reflejar en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Oh, mis hermanos, Dios permite que pasemos por pruebas porque nos está purificando. Y nos está purificando. Vamos a ver el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versos 2 y 3. Dice acá el profeta, Malaquías 3, versículos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Aquí nosotros miramos que los hijos de Leví son mencionados especialmente porque ellos eran los sacerdotes del pueblo. Aquí nosotros vemos
que como responsables de conducir al pueblo, ellos eran, hermanos, los primeros que debían ser afinados. Nosotros vemos que Dios utiliza métodos para purificar a sus hijos, sobre todo para que se pula su carácter. La fe y el carácter, hermanos, están de la mano. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que uno es. El carácter es lo que nosotros somos. La reacción a las pruebas, la conducta que uno manifiesta ante las pruebas, eso revela el carácter. Eso revela quiénes somos. Y en el caso del pueblo de Israel, el Señor dice que Él es purificador. Él es, hermanos, el que purifica a sus hijos. Él es el que los afina. Él es el fuego que se encarga de pulir a sus hijos. Mire lo que dice el don de profecía en cuanto al carácter. Todo lo que haya en nuestro carácter que no puede entrar en la ciudad de Dios será reprobado. Si nos sometemos a la purificación del Señor, toda la escoria y los residuos serán consumidos. El Señor considera a los hombres en las diferentes esferas en que actúan, y el carácter es probado de acuerdo con las diferentes circunstancias en que se encuentran. Cuando nosotros no teníamos la pandemia, pues de alguna manera, como dice algunos, ahí la llevábamos. Es posible que estuviéramos en cierta manera pues muy atenidos. Pero ahora, algunos, por la gracia de Dios, como lo dije en el tema anterior, han decidido acercarse más al Señor. Algunos, como lo he mencionado, han buscado más las Escrituras, han buscado más apartar tiempo para estar con Dios. La pandemia los ha tirado a los brazos del Señor, y eso está muy bien. Ojalá, hermanos y hermanas, que en estas circunstancias en las que nosotros estamos, nos examinemos, porque el propósito de Dios al permitir que esto haya avanzado más de lo que pensábamos, es para que su pueblo se examine, para que su pueblo pueda entrar en esa pureza, donde la basura, donde la escoria, dice, donde la impureza salga y quede ese metal precioso. Sigue diciendo, en este pasaje que acabamos de leer de Malaquías, se describe un proceso depurador, purificador, que el Señor de los ejércitos llevará a cabo en el corazón de los hombres. El proceso es sumamente angustioso para el alma, pero solo por este medio puede eliminarse la escoria. Es necesario que soportemos pruebas, pues mediante ellas se nos acerca a nuestro Padre Celestial para que obedezcamos su voluntad y podamos darle una ofrenda en justicia. El Maestro sabe en dónde necesitamos ser purificados para su reino celestial. No quiere dejarnos en el horno hasta que hayamos sido consumidos del todo. Como un refinador y purificador de plata, contempla a sus hijos y observa el proceso de purificación hasta que perciba su imagen reflejada en nosotros. Agarra tú un lingote de oro, agarra tú algo de oro y póntelo enfrente. Mirarás que el oro de 24 quilates, el oro puro, tú te puedes ver en él. Se refleja. Pues el Señor quiere, hermanos, reflejarse en nosotros. El Señor quiere que lleguemos a ser oro de 24 quilates. Un oro donde Él dice aquí, se pueda ver su imagen. Y si las pruebas, hermanos, nosotros logramos capitalizarlas de una manera
que nos aferremos al Señor y confiemos en Él, oh mis hermanos, habrán logrado ese objetivo, que es de que el Señor se refleje en nosotros. Por eso es que yo les animo a ustedes: busquen más de Dios, entréguense más, ríndanse más a Él, estudien más la Biblia, hermanos, oren más, busquen incrementar su tiempo de estar a solas con el Señor. Traten, mis hermanos, de que ese carácter se vaya transformando. Dice que con frecuencia, aunque con frecuencia sintamos que la llama de la aflicción se enciende en torno de nosotros y a veces temamos ser enteramente consumidos, sin embargo, la amante bondad de Dios es tan grande para nosotros en esas oportunidades que cuando experimentamos libertad espiritual y triunfamos en Él. El horno debe purificar y refinar, pero no consumir y destruir. En su providencia, Dios nos quiere probar para purificarnos como a los hijos de Leví, a fin de que le ofrezcamos una ofrenda en justicia. Así está escrito en ese periódico El Centinela del Sur del 7/1905. El horno debe purificar y refinar, pero no consumir y destruir. Hermanos, de esta situación difícil, Dios nos va a sacar victoriosos. Si nos tocara inclusive morir, siempre moriremos victoriosos. Una de las cosas que yo aprendí en esta pandemia hasta ahora es de que cuando un hijo de Dios muere por el virus, pero muere en el Señor, muere en victoria. Cuando mi madre estaba en sus últimos momentos, todos estaban cantando himnos y ella con dificultad también movía su boca cantando. Llegó un momento en que ya no pudo cantar, pero tuvo la fuerza para levantar las manos y decir: sí, Señor, ven ya. Y al ratito murió. Murió en victoria. Ella no soportó el virus. El Señor permitió que muriera, pero murió en victoria. Ahora algunos es posible que no mueran, pero les toque enfrentar esta enfermedad por mucho tiempo. No se les olvide que el horno no los va a consumir, el horno solo los va a purificar. Soportemos en el Señor y mantengámonos siempre tomados de su mano. Esto que dice de que el horno debe purificar y refinar, pero no consumir y destruir, todo esto, hermanos, está a tono con lo que dijo el apóstol Pedro en su carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice el apóstol: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí vemos a Pedro, que nos hace ver que las pruebas a que nos vemos sometidos en esta vida son de gran provecho, puesto que las pruebas aquilatan, purifican nuestra fe, nuestro carácter. Las pruebas muestran si nuestra fe es falsa o verdadera, si es o no genuina. Las pruebas hacen que eso se descubra. Las pruebas hacen que nuestra fe sea brillante, hacen que, como el oro se aquilata en el crisol,
así nosotros también nos aquilatemos en las pruebas. Pero aunque el oro, dice Pedro, es perecedero, en cambio la fe, dice, tiene mucho más valor que el oro. Oh, mis hermanos, ¿por qué? Porque la fe está relacionada con nuestra herencia en los cielos. Por eso nuestra fe es más firme que el oro. Pero interesante, no podemos evitar ser purificados. Por eso Pablo nos habla de su propia experiencia y nos dice cómo él enfrentaba las dificultades. Vamos a ver aquí en el libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, cómo este apóstol nos anima. 2 Corintios 4, versículos 17 y 18. Dice la Escritura: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este es uno de los textos que este servidor ocupa cuando va a visitar a alguna persona que ya está bien avanzada con su enfermedad del cáncer. Trato de colocar sus pensamientos en las cosas que no se ven. Estos son los textos que este servidor ocupa para decirle a la gente que aunque su hombre exterior se va deteriorando, el interior se renueva por la gracia del Señor. Mis hermanos, miren cómo Pablo nos habla aquí. Aquí él nos está diciendo que la tribulación que él estaba pasando era leve, momentánea, y que producía un eterno y excelente peso de gloria. ¿Por qué razón? Porque Pablo no miraba las cosas que se ven, sino que miraba las cosas que no se ven. Así nosotros, hermanos, también. Está bien, estamos en pandemia. Las noticias nos inundan. Pero, hermanos, pongamos la mirada en las cosas que no se ven, en las cosas del cielo. No dejemos que las noticias, no dejemos que la pandemia nos quite el gozo que deberíamos sentir por esa salvación tan grande que Cristo ha obrado en nuestro favor. Busquemos, mis hermanos, que nuestra mirada esté puesta en el galardón, allá, en la Canaán celestial, en la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Allí, hermanos, tengamos nuestra mirada. Así era como Pablo enfrentaba las pruebas, enfrentaba las crisis. Las consideraba, cuando veía lo que Dios le tenía reservado, como algo leve, como algo momentáneo, como algo que pasaría muy pronto. Dice el don de profecía que si Pablo, acosado por todos lados, perplejo, perseguido, podía llamar a sus pruebas leves tribulaciones, ¿de qué tiene que quejarse el cristiano de hoy? ¿Cuán baladíes son nuestras pruebas en comparación con las muchas aflicciones de Pablo? No son dignas de ser comparadas con el eterno peso de gloria que espera el vencedor. Las pruebas son los operarios de Dios, permitidas para la perfección del carácter. No importa cuán grandes sean las privaciones y los sufrimientos del cristiano, no importa cuán oscura e inescrutable pueda parecer la senda de la providencia,
Él debe regocijarse en el Señor, sabiendo que todo ayuda para su bien. Río Ángel 6.5, 1902. Ahora, hermanos, con todo lo dicho hasta aquí, si las pruebas revelan nuestro carácter, sería bueno preguntarnos, ¿qué va a salir de esta pandemia tocante a mí? ¿Qué va a revelar esta pandemia tocante a nuestro carácter? Esta pandemia va a revelar sobre qué material nosotros estamos edificados. Por eso, hermanos, es determinante que nosotros nos aseguremos estar fundamentados en el metal más precioso, como lo es el oro que Jesucristo nos vende, el oro que Jesucristo nos dice, cómprenlo de mí, inviertan en mí. Hermanos y hermanas, debemos prepararnos, porque muchos nos van a abandonar. Cuando usted ya mire que cierto hermano no apareció en la iglesia, usted ya puede tener una idea qué hizo la pandemia en ese hermano. Tenemos que irnos preparando. A veces pensamos que tener la iglesia llena es señal de que ahí está el Señor. Es señal de prosperidad. Hermanos y hermanas, la hermana White habla de cuando los campeones sean pocos. Su servidor está mirando cómo muchos en esta pandemia han perdido el interés por las cosas de Dios. Apenas le cerró el templo a los hombres y demostraron con quienes estaban conectados. Estaban conectados con el templo, pero no con Jesús. Porque apenas le cerró el enemigo los templos, vinieron y se la pasaron en Netflix y en esas otras compañías que ofrecen películas. Poco a poco se fueron enfriando, no hubo contacto con la Biblia y ahora están tan fríos que aunque los templos se hayan abierto, no tienen interés en regresar. La pandemia, hermanos, va a hacer que muchos abandonen la fe, abandonen el camino del Señor. Nuestro trabajo, ¿cuál debe ser? Animarlos a que sigan adelante, llamarlos, buscarlos y decirles que perseveren, que no se echen para atrás. Pero debemos nosotros entender que eso va a surgir de esta pandemia. Ojalá que nosotros, hermanos, no seamos de los que se retiran, de los que dejan de seguir al Señor, por muy dura que se ponga la situación. Ya nosotros sabemos que lo que estamos pasando no es nada para lo que viene, pero ojalá, hermanos, que si esta la logramos pasar, la otra la pasemos también con la ayuda de Jesús. Mire cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 12 al 15. 1 Corintios 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué ustedes ven aquí, hermanos? Aquí, hermanos, lo que se mira es de que el fuego de la prueba muestra sobre qué nosotros estábamos o estamos edificados.
edificados. El fuego, dice, va a revelar sobre qué material nosotros hemos construido nuestra confianza, nuestra fe, nuestra relación con el Señor. Dice que cuando un edificio se quema, solo quedan los materiales a prueba de fuego. El fuego aquí representa los tiempos de crisis y también representa la hora de prueba que va a venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Pero la verdadera naturaleza de la fe de los que se llaman hijos de Dios, esa se manifiesta en los momentos difíciles. Si están verdaderamente convertidos y si han sido debidamente adoctrinados con el puro evangelio de Jesucristo, eso se va a saber en la prueba. Los fuegos de la persecución y de la prueba solo van a hacer que fortalezca su fe y su amor por el Señor y que brille aún más si es que verdaderamente está cimentado en un buen material. Hermanos y hermanas, si nosotros hemos recibido una instrucción hasta aquí defectuosa, más con lo que el hombre nos enseña y no tanto con lo que nosotros aprendemos directamente del contacto con las Escrituras, hermanos, nosotros no resistiremos la prueba y nos apartaremos de Cristo y de su iglesia. Solo los que hayan edificado fielmente sobre el verdadero fundamento llamado Jesucristo, solo los que hayan usado materiales resistentes van a ver que su obra perdura hasta el fin. ¿Sobre qué, mi hermano, estás edificando tú? ¿Sobre oro? ¿Sobre plata? ¿O sobre madera? ¿Sobre heno? ¿O sobre hojarasca? Los materiales aquí mencionados determinan la estabilidad, cómo realmente vamos a quedar. Ojalá que aquí los que están escuchando no sigan edificando su vida sobre el heno, sobre la madera y sobre la hojarasca, porque rápidamente serán quemados. Ojalá que edifiquemos sobre materiales resistentes, de manera que el edificio, que es nuestro carácter, permanezca, hermanos, firme, y que eso sea porque tuvimos una relación estrecha con el Señor. Mire lo que dice el don de profecía. Hace una gran diferencia el material que se usa en la edificación del carácter. El largamente esperado día de Dios pronto probará la obra de cada hombre. La obra de cada uno se hará manifiesta, ¿por qué? Por el fuego. Así como el fuego revela la diferencia entre el oro, la plata, las piedras preciosas y la madera, el heno y la hojarasca, así también el día del juicio pondrá a prueba los caracteres, mostrando la diferencia entre los caracteres formados a la semejanza de Cristo y los que son formados a la semejanza del corazón egoísta. Todo egoísmo, toda falsa religión aparecerán entonces tal como son. El material inservible será consumido, pero nunca perderá su valor el oro de la fe verdadera, sencilla y humilde. Nunca podrá ser consumido porque es imperecedero. Se verá que una hora de transgresión es una gran pérdida, mientras que se contemplará que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El placer de la complacencia propia perecerá como hojarasca, en tanto que permanecerá para siempre el oro de un principio firme mantenido a cualquier costo. Rivan Herald, 11-12-1900. De manera, mis hermanos, que es pertinente a esta altura de nuestro tema escuchar al apóstol Santiago lo que tiene que decirnos respecto a esto. Vamos a Santiago 1, versículo 2 al 4.
Santiago 1, versos 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A ver, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la pandemia del coronavirus? Tener por sumo gozo el que hayamos pasado por esta pandemia, porque la prueba de esta pandemia produce en nosotros paciencia. Pero cuando hablamos de paciencia, no estamos hablando de esa sumisión, de esa actitud pasiva, sino que estamos hablando de esa persistencia, de esa perseverancia. Paciencia aquí es hupomoné, que significa resistir, perseverar. Dice que la prueba a uno lo hace que persevere, que resista, cuando uno está fundamentado en el oro de la fe preciosa que Cristo Jesús nos da. Mis hermanos, tengamos paciencia, y esta obra, dice, completa será cuando seamos perfectos y cabales. Dios, hermanos, quiere que tengamos una actitud correcta ante las pruebas, ante las dificultades. Sigue diciendo la sierva del Señor: el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no viera en nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que Él refina es mineral precioso. El herrero coloca el hierro y el acero en el fuego para saber de qué clase son. El Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. Colportor Evangélico, página 188. Así nosotros, hermanos, Dios quiere que tengamos esto en mente, porque es posible, hermanos, que nosotros pasemos por alguna situación adversa. Gracias a Dios, yo miro los rostros de muchos de ustedes que en toda la pandemia siempre han estado aquí gozándose en el Señor. Pero estemos preparados, porque podría ser que alguno de nosotros, Dios nos llevara por algún camino que no queremos, el camino del sufrimiento, el camino de la prueba. Pero recuerde que allí usted va a demostrar si de verdad estaba con el Señor. Agárrese de Cristo, manténgase firme. No sabemos, hermanos, por dónde nos va a llegar personalmente, pero solo sabemos que si el Señor permite que algo nos pase en cuanto a la prueba, es porque dice que Él está mirando algo precioso en nosotros y nos está puliendo. Dice, está mirando en nosotros que todavía hay algunas cositas que deben dejarse. No sé ustedes, cuando han caído en enfermedad, si han reflexionado acerca de cómo llevan su vida. No sé cuántos, cuando han pasado por una situación difícil, es cuando más oran, es cuando más pues hablan con Dios. Bueno, hermano, hermana, si cuando todo estaba bien, si cuando los negocios iban bien, si cuando todo estaba marchando sobre ruedas, no buscabas de Dios, siempre tu primer pensamiento al levantarte era ver lo que ibas a vender o lo que ibas a invertir, hermano, y no buscabas de Dios. Pero el Señor permite que pases por una circunstancia donde ahora sí buscas de Dios. El Señor sabe que tú tienes algo precioso y por eso está permitiendo que pases por ahí, para que tú recuerdes que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dependencia, hermanos, dependencia del Señor. Sigue diciendo el don profético: la purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo soporte padecimientos.
Dios permite que los fuegos de la aflicción consuman la escoria, separen lo inútil de lo valioso, a fin de que el metal puro resplandezca. Nos hace pasar de un fuego a otro, probando nuestro verdadero valor. Si no podemos soportar estas pruebas, ¿qué haremos en el tiempo de angustia? Si la prosperidad o la adversidad descubren falsedad, orgullo o egoísmo en nosotros, ¿qué haremos cuando Dios pruebe la obra de cada uno como por fuego y revele los secretos de todo corazón? La verdadera gracia está dispuesta a ser probada. Y si estamos poco dispuestos a que nos escudriñe el Señor, nuestra condición es verdaderamente grave. Dios es refinador y purificador de las almas en el calor del horno. La escoria queda para siempre separada del verdadero oro y plata del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe lo que es necesario para purificar el metal precioso a fin de que refleje el esplendor de su amor divino. Me gusta esto, que Jesús vigila la prueba. Así que el Señor está vigilando la pandemia. El Señor está vigilando la pandemia. El Señor está vigilando por cualquier situación difícil que pasemos. Él dice, está allí para ver lo necesario que Él va a purificar para que seamos ese metal precioso. Oh, mis hermanos, ojalá nosotros comprendamos esto. Sigue diciendo el don de profecía: se me llamó la atención a la providencia de Dios entre su pueblo, y se me mostró que cada prueba del proceso de refinamiento y purificación impuesto a los que profesaban ser cristianos demostraba si algunos eran escoria. El oro fino no aparece siempre, porque cuando la tribulación o la persecución surgen, muchos se escandalizan. Recuerden los tales cuando hace solo unos meses, y hermanos, pónganle atención a esto que voy a leer y trate de razonarlo. Voy a empezar a leer la declaración, porque aquí, hermanos, nosotros, si la leemos con detenimiento, podemos sacar una reflexión. Se me llamó la atención, dice, a la providencia de Dios entre su pueblo, y se me mostró que cada prueba del proceso de refinamiento y purificación impuesto a los que profesaban ser cristianos demostraba si algunos eran escoria. El oro fino no aparece siempre, porque cuando la tribulación o la persecución surgen, muchos se escandalizan. Recuerden los tales, y aquí es donde quiero que usted ponga atención más. Recuerden los tales cuando hace solo unos meses estaban juzgando los casos de otros que se hallaban en condición similar a la que ahora ocupan ellos. Recuerden cuidadosamente de qué se preocuparon con respecto a los tentados. Si alguno les hubiese dicho que a pesar de su celo y trabajo para corregir a los otros, se habían de encontrar a la larga en una situación semejante de tinieblas, habrían dicho, como le dijo Asael al profeta: ¿es tu siervo perro que hará esta gran cosa? Se engañan a sí mismos. Durante la calma, qué firmeza manifiestan. Cuán buenos marinos parecen ser. Pero cuando se presentan las furiosas tempestades de las pruebas y las tentaciones, sus almas naufragan. Puede que haya hombres que tengan excelentes dones, mucha capacidad, espléndidas cualidades, pero un defecto, un solo pecado albergado, ocasionará al carácter lo que el barco, una tabla carcomida, un completo desastre y una ruina absoluta. Lo que al barco, una tabla carcomida, un completo desastre y una ruina absoluta. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 480. Lo voy a decir ahora en mis palabras. Y voy a usar con permiso aquí a mi hermano Santos Reyes. ¿Me da permiso de usar aquí, ponerlo como ilustración? Imaginemos que el hermano Santos Reyes, nuestro primer anciano, ha estado durante todo este tiempo sentado en calidad de dirigente de la iglesia, evaluando por qué o por cuál motivo tal o cual hermano ya abandonó la fe. Ya se retiró, ya volvió a trabajar en sábado, ya está haciendo negocios en sábado, y el hermano está evaluando y analizando de por qué o cuál motivo este hermano hizo esto.
Pero cuando le llega a él, ya no hay cargas. Él es troquero, él es trailero. Ya no hay cargas, hermano. Ya no hay trailer. Y entonces dice la sierva del Señor, resulta que ahora que le llega a él esa situación, ahora él entonces viene y actúa de la misma manera como los otros a los cuales él juzgaba y criticaba. Con permiso de él puse el ejemplo, porque eso es lo que hacemos muchas veces. Fácil es decir, ¿por qué tal o cual hermano ya no está en la iglesia? ¿Por qué tal o cual hermano ya no persevera? Cuando nosotros no nos ha llegado una prueba como la que le llegó a ese hermano. Pero cuando nos llega a nosotros, resulta que a veces nos ponemos igual que ese hermano. Dice la sierva del Señor que esas cosas pasan y que por lo tanto es necesario que en las pruebas se revele verdaderamente quiénes somos. Yo los animo, hermanos, para que nosotros, pues cuando llegue eso, cuando llegue esa dificultad, cuando llegue esa prueba dura, los animo, hermanos, para que nosotros estemos tan agarrados de Jesús que no seamos de los que se van a ir, sino que seamos de los que van a ser el pueblo remanente final de Dios. Así que es importante saber, hermanos, sobre qué estamos edificando nuestro carácter. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, volvamos otra vez ahí donde estábamos, y miren lo que dice el versículo 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros mire cómo, hermanos, va edificando su carácter. Ojalá que, como dice aquí, solo sea sobre el fundamento seguro, el cual es Jesucristo. Dice la sierva del Señor, la pregunta que debe preocuparnos a cada uno de nosotros es: ¿sobre qué fundamento estoy edificando? Es de la mayor importancia que cavemos hondo, eliminemos todos los escombros y edifiquemos sobre la roca sólida, Cristo Jesús. Él es la roca sólida, Él es el fundamento seguro. Solamente en Él se halla nuestra salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Y así está escrito en Consejos para Maestros, página 60. Hermanos y hermanas, una vez asentado firmemente el fundamento, nosotros necesitamos sabiduría para saber cómo vamos sobreedificando. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando Dios le dijo a Moisés que le edificara un santuario, ¿qué le dijo Dios? Vamos a mirarlo. Éxodo 8, versículo 5. Perdón, Hebreos 8, 5. Hebreos 8, 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Cómo tenía que edificar el tabernáculo Moisés? Conforme a un modelo. Conforme a un modelo que Dios le había mostrado en el monte. ¿Nos ha dado también Dios a nosotros un modelo para edificar el carácter? ¿Cuál es ese modelo? Se los pongo acá. En su ley, Dios nos ha dado el modelo. Nuestra edificación del carácter debe hacerse de acuerdo con el modelo que se te ha mostrado en el monte. La ley es la gran norma de justicia. Representa el carácter de Dios y es la prueba de nuestra lealtad hacia su gobierno, y se nos
la revela en toda su belleza y excelencia en la vida de Cristo. Así que, hermanos, el modelo para edificar nuestro carácter es la santa ley de Dios, que se revela, dice, a perfección en nuestro Señor Jesús. Consejos para Maestros, página 61. Vamos ahora a leer Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que tenemos que edificar. Tenemos que este edificio, llamado el carácter, hacerlo de una manera que vaya convirtiéndose en un templo santo para el Señor, pero sobre la principal piedra del ángulo llamada Jesucristo. Hermanos y hermanas, todos nosotros aquí somos piedras preciosas. Todos nosotros aquí somos un montón de piedras, pero no somos piedras desordenadas que Dios ha traído a su edificio. Aquí dice que bien coordinados, dice, bien coordinados. Dios, hermanos, nos ha traído a nosotros de la cantera, nos cortó de la cantera y nos trajo como piedras, no para actuar de una manera desordenada, sino bien coordinada, de tal manera que el edificio, dice, sea un templo santo para el Señor. Así nosotros debemos mantenernos ordenadamente en la obra que Dios nos ha puesto a hacer. Todas las piedras aquí, de una manera coordinadas, siempre amarradas, conectadas, unidas a la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. El don de profecía dice que sobre esta piedra viviente, que es Cristo, pueden edificar por igual los judíos y los gentiles. Es el único fundamento sobre el cual podemos edificar con seguridad. Es bastante ancho, dice, para todos, y bastante fuerte para soportar el peso y la carga del mundo entero. Y por la comunión con Cristo, la piedra viviente, todos los que edifican sobre este fundamento llegan a ser piedras vivas. Muchas personas se modelan, pulen y hermosean por sus propios esfuerzos, pero no pueden llegar a ser piedras vivas porque no están en comunión con Cristo. Sin esta comunión, el hombre no puede salvarse. Sin la vida de Cristo en nosotros, no podemos resistir los embates de la tentación. Nuestra seguridad eterna depende de nuestra edificación sobre el fundamento seguro. Multitudes están edificando hoy sobre fundamentos que no han sido probados. Cuando caiga la lluvia, brame la tempestad y venga la creciente, su casa caerá porque no está fundada sobre la roca eterna, la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús. Deseo de toda la gente, página 551. Así, mis hermanos, Dios nos está hablando y nos dice que se necesita para ser piedra viviente y no piedra muerta. Dios no quiere en su iglesia piedras muertas. Dios quiere piedras vivas. Pero las piedras solo pueden ser vivas si están conectados a la principal piedra llamada Jesucristo. 1 Pedro 2:6. Vamos a leer 1 Pedro 2:6. Y dice acá el apóstol: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Así es lo que nos da de seguridad el estar afirmándonos en el Señor. No seremos avergonzados, no seremos escandalizados, no saldremos huyendo, sino que aguantaremos la presión, soportaremos la tormenta, porque el Señor nos dará esa fortaleza. Dice, ya para ir terminando, hermanos, que creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto.
esto no es una fábula para nosotros, sino que es una realidad. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados y quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Consejos para la Iglesia, tomo página 387. A ver, hermanos, ¿cuándo es que debe ocurrir la purificación del carácter? Ahora, hermanos. La venida de Cristo no cambiará el carácter a nadie. Claramente lo dice aquí. Cuando Él venga, no va a limpiarnos de nuestros pecados, no nos va a quitar los defectos de carácter, no nos va a curar de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si eso se tiene que hacer, tiene que ser ahora, antes de que Cristo venga. Para terminar, quiero decirles que también para nosotros esta pandemia es un buen momento para invertir en oro, en el oro de la palabra de Dios. Hermanos, esto es una mina. Aquí hay mucho oro. Aquí hay mucho oro. Este es un buen momento para invertir en el oro que hay aquí. Miren, como las minas tienen ricas vetas de oro y plata ocultas bajo la superficie de la tierra, pero tienen que escarbar para encontrarla. Así también, hermanos, se requiere que nosotros escarbemos en esta mina, que dediquemos tiempo a estudiar y hallaremos oro, oro y más oro, al punto que nosotros mismos seremos oro puro. Oh, mis hermanos, que Dios nos ayude y que podamos ser sinceros, humildes, abnegados y que busquemos ese oro solo aquí en la palabra de Dios. Porque como ustedes saben que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si queremos la fe, que es el oro que Cristo dice que compremos de Él, aquí está el lugar para comprar. Este es el mejor lugar para invertir en oro. Este es el mejor lugar para invertir en el oro de la fe. Dios nos ayude y que como pueblo, hermanos, estemos cada día, una vez más lo repito, tomados de la mano del Señor, y que esta pandemia y lo peor que pueda venir, oh hermanos, solo revele que somos oro puro por la gracia del Señor. Dios les bendiga. Himno 378, vamos a estar todos en pie para cantarlo y despedirnos de este culto.
Nosotros somos esas huestes de la fe, ese ejército del Señor que con fe va avanzando. Oh, mis hermanos, que con firmeza nosotros sigamos haciéndolo, que avancemos, que siempre vayamos, hermanos, buscando agradar al Señor, sin temor, porque dice que Jesús nos ve. Así que no estamos solos, la mirada del Señor está sobre nosotros. He aquí dice que yo conozco tus obras, sé lo que estás pasando, sé tu tribulación, sé tu miedo, sé tu temor en esta pandemia, pero adelante, sin temor alguno, que yo estoy aquí mirándote. Vamos a pedirle al Señor que se mantenga con esa mirada de amor sobre nosotros. Amante Dios y Padre, te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes y adelante, huestes de la fe. Te rogamos, Padre, que esa fe pura, esa fe radiante, esa fe, Señor, aquilatada como el oro fino, Padre, que esa sea la fe que nosotros tengamos de ahora en adelante. Hoy nos has dicho que tú eres el mercader que vende esa fe, y por eso venimos a ti para suplicarte, danos de esa fe, Señor. Aumentanos la fe, fortalécenos la fe. Oh Padre, danos el oro fino de la fe. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros en los días que vienen y en los conflictos que se avecinan, oh Padre, que nosotros podamos mantenernos como oro puro. Te rogamos, Señor, que ninguno de nosotros te vaya a fallar, que ninguno de nosotros por tener un carácter débil te vaya a negar. No, Señor, por favor, te pedimos que nos fortalezcas, que nos purifiques el carácter al punto, Señor, que te confesemos como el único Dios verdadero. Padre, si purificar nuestro carácter, si afinarnos como el oro, va a implicar, Señor, que pasemos por pruebas más difíciles, te pedimos que no tengamos miedo y que tu mano nos sostenga y que siempre tengamos pendientes en la mente de que tu mirada está sobre nosotros. Mantente, Señor, con esa mirada de amor sobre nosotros. Guíanos, Padre, de aquí en adelante. Lo que venga, si hay que enfrentar vacunas, si hay que enfrentar, Señor, crisis económica, Señor, que nada de eso nos debilite, que nos mantengamos fuertes en el Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.